Hola a todos, mi nombre es Brandon Saúl Roldán Morales y esta es mi presentación del temario de carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación. Vamos a empezar presentándome. Mi nombre, como anteriormente lo había dicho, es Brandon Saúl Roldán Morales. Soy estudiante de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación. El contenido que vamos a presentar en este temario consta de una introducción, antecedentes, justificación y objetivos, también con un marco teórico en el que se desarrolla todo este temario. Nuestra introducción es que a continuación se les va a presentar un breve resumen sobre conceptos básicos de programación. Algunos de estos conceptos se presentan con el fin de poder aprender teoría y ponerlo en práctica de una forma concisa. Asimismo, queremos poder informar a la población en general sobre temas relacionados con computación y programación. Son conceptos básicos que pueden ser utilizados de manera cotidiana debido a que la computación y programación cada día son más habituales. Nuestro teléfono, inclusive las calculadoras llevan un poco de programación. Entonces, con estos temas se puede comprender mejor nuestros dispositivos electrónicos que utilizamos en el día a día. Pues nosotros en el año académico 2021 como estudiantes o como estudiante de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación, hemos adquirido los conocimientos necesarios para poder realizar trabajos de investigación, lo cual es muy importante en áreas específicas. Nosotros realizamos trabajos como un resumen tipo kernel de Visual Basic, un resumen tipo kernel de C Sharp. Hicimos un cuadro PNI acerca de las estructuras de programación y una infografía de los tipos de arreglos que existen en programación. Estos son los antecedentes que anteriormente les mencioné, se los presentamos. Entonces, vemos que del lado izquierdo tenemos la infografía de los arreglos. Al centro contamos con el resumen tipo kernel de C Sharp. Y a la derecha contamos con PNI, que PNI significa positivo, negativo e interesante de las estructuras de programación, ¿verdad? Bueno, nuestra justificación es que la presente investigación se enfoca en el estudio de las ciencias de la computación. Principalmente nos enfocamos en el aspecto de la programación, haciendo así un recopilatorio de todo lo aprendido en nuestra carrera en estos 2 años. Además, esto servirá como actualización para algunos estudiantes sobre los temas de programación, ¿verdad? Entonces, nuestros objetivos. Pues nuestro objetivo general principalmente es adquirir conocimientos y habilidades necesarias para ejercer nuestra carrera de bachiller con orientación en computación y asimismo poder encontrar un trabajo en el rubro tecnológico. Nuestros objetivos específicos era poder construir programas informáticos de utilidad para un usuario común en Visual Basic, que es el lenguaje de programación que nosotros vimos este último año. Otro de nuestros objetivos específicos era poder aprender conceptos básicos y estructuras básicas de programación que nos pueden ser útiles en nuestro trabajo en un rubro tecnológico. Aprender a diseñar estructuras de datos apropiadas para la solución de problemas comunes. Luego entramos al tema de nuestro marco teórico y para empezar a hablar de nuestro marco teórico, como lo habíamos dicho anteriormente, nosotros nos enfocamos en el área de la programación. Pero, ¿qué es la programación? Pues bueno, la programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones ordenadas que le dicen a una computadora cómo realizar la tarea que nosotros deseamos. Pero no es solo la acción de escribir código para que la computadora lo ejecute. Nosotros contamos con distintas estructuras de programación que ahora les vamos a explicar de una manera detallada. La primera estructura de programación que encontramos es la programación estructurada. Bueno, pues la programación estructurada es un concepto de la programación que sirve para poder ejecutar programas de una manera secuencial y estructurada. El problema que tiene esta estructura de programación es que se escribe mucho código y es menos mantenible, pero lo que sí hace es que mejora la calidad y estabilidad del código, debido a que todo sigue un orden y posee una manera secuencial. Es decir,
que si el programa falló en cierta parte, nosotros podemos saber en cuál es, porque todo el código sigue una secuencia, desde un inicio hasta un final. Luego empezamos con la programación orientada a objetos. Y pues este es un paradigma de programación que también se le suele llamar POO, POO, y consiste, pues, es básicamente explicado de una manera sencilla, una programación estructurada a objetos o orientada a objetos. ¿Qué es un objeto en programación? Bueno, es muy simple. Con cualquier objeto común, nosotros podemos explicar qué es esto. Esto es una libreta. Entonces, este es el objeto principal. Este objeto cuenta con diferentes características, como que es dura y tiene diferentes acciones. Bueno, este objeto se puede abrir. Esto ya sería una función. Este objeto cuenta con otra cosa dentro que se llaman hojas. Entonces, lo que hacemos es crear objetos con características propias. Por ejemplo, en un juego, un objeto puede ser el mover el personaje, que al yo presionar la tecla de la flecha para arriba en mi teclado, el personaje avanza hacia adelante. Eso puede estar programado con un objeto, que el personaje del juego sea un objeto que tenga la función de responder al evento de presionar la tecla de arriba en mi teclado. Luego, como recién hablábamos de eventos, estamos en la programación orientada a eventos. Y pues este paradigma de programación se basa en escuchar eventos para realizar cierta porción de código. Por ejemplo, si yo muevo mi mouse, que aparezca una imagen en la pantalla. Para este tipo de programación no existe ningún flujo y poseen un funcionamiento asíncrono. Constan de dos tipos de eventos, que son los externos, que son producidos por el usuario, como por ejemplo mover el mouse o pulsar alguna tecla del teclado. Y están los internos, que estos son producidos por el sistema, como por ejemplo eh, el evento de que cuando se venza un temporizador suene una alarma. Ese es un evento y ese es un evento interno del sistema. Luego de esto, pasamos a los lenguajes de programación. Pues, ¿qué es un lenguaje de programación? Ya que tanto hemos hablado de programación. Básicamente, un lenguaje de programación es un lenguaje informático que se diseña especialmente para que nosotros podamos describir las acciones que nosotros queremos que la computadora realice. Eh, Podemos usar diferentes tipos de lenguajes de programación. En este caso, nosotros como bachilleres aprendimos Visual Basic, C Sharp y PHP. Cada lenguaje de programación tiene un enfoque distinto. Por ejemplo, Visual Basic Visual Basic y C Sharp son especialmente utilizados para diseñar aplicaciones de escritorio. ¿A qué me refiero con aplicaciones de escritorio? En palabras más sencillas, diseñados para crear aplicaciones de computadoras. PHP es un lenguaje especialmente orientado y funciona mejor en sistemas web. Por ejemplo, un navegador puede ser utilizado en un teléfono, en una Smart TV, en una computadora, en una tablet. Entonces, es más general PHP. Bueno, ¿qué es C Sharp? Ya que les he hablado de ellos. Pues C Sharp es un lenguaje de programación, pero como anteriormente les dije, cada lenguaje de programación tiene diferentes características y los programas en C Sharp tienen como mínimo un archivo y cada archivo puede tener espacios entre nombres, cuentan con clases, estructuras y desde C Sharp 9 ya no se necesita la estructura main para empezar a escribir el código. En su lugar se puede poner cualquier otra estructura de alto nivel que nosotros seleccionemos como punto de partida para el programa. Entonces no es que el archivo main desde C Sharp 9, el archivo main ya no es obligatorio para ser el punto de partida del programa. Ahora nosotros podemos seleccionar cuál puede ser el punto de partida. Luego pasamos con Visual Basic, que Visual Basic es un lenguaje de programación que se basa en bloques de creación estándar. También se basa en soluciones. Nosotros podemos crear una solución y esta solución puede contener uno o varios proyectos.
A su vez, el proyecto puede contener uno o varios ensamblados. Cuando hablamos, Visual Basic también cuenta con niveles de archivos. Cuando nosotros hablamos de niveles de archivos, nos referimos a los elementos que Visual Basic tiene por defecto. Y por ejemplo, en Visual Basic existen las options, las declarations y los imports. También existen los namespace y en Visual Basic o en general en la mayoría de lenguajes de programación, si las instrucciones se escriben en un orden diferente, pueden llegar a generar errores. Visual Basic también cuenta con clases y subclases, pero ¿qué son? Pues son pequeños programas que nos permiten llamar a otros formularios con diferentes estructuras que ya estaban definidos en la clase, en el formulario que nosotros llamamos esta clase. Bueno, ahora vamos con las estructuras de programación. Ya hablamos de lenguajes de programación y cada lenguaje cuenta con diferentes estructuras de programación, condicionales, cíclicas, pero nosotros nos vamos a enfocar en Visual Basic. Entonces vamos a ver las estructuras condicionales. Todo lenguaje de programación también cuenta con estructuras condicionales, aunque también en todos los lenguajes de programación tienen una sintaxis. ¿Qué es una sintaxis? La manera en que se escribe la instrucción condicional. Vamos a ver cuáles son las instrucciones condicionales con las que contamos en Visual Basic. Empezamos con la sentencia if. Bueno, esta sentencia sirve para cumplir una condición. Si esta condición se cumple, el programa va a ejecutar todo lo que esté adentro del if. Hagamos de cuenta que lo que está aquí dentro es el if. Pero también está el else. El else es una condición simple también que usa los fundamentos de lo anteriormente mencionado. Y es que si el if no se cumple, se ejecuta el else. Ejemplo, if, que if en español es sí. Entonces, si el número dado por el usuario es mayor a 10, entonces escribe el número es mayor a 10. Else significa si no, entonces ponemos else y que el programa escriba el número es menor a 10. Entonces, si yo pongo que yo soy el usuario y yo pongo un 11, ¿qué va a ejecutar? Bueno, como la condición sí se cumple, porque la condición era si el número dado por el usuario es mayor a 10, escribe el número es mayor a 10. Entonces el programa va a escribir es mayor a 10. Pero si yo en cambio pongo 5 o 7, va a escribir el número es menor a 10. La estructura select case sirve para comparar un valor con distintas opciones. Simple. Y si el valor es igual o es diferente, va a ejecutar distintas porciones de código. Los arreglos. ¿Qué son los arreglos? Básicamente, los arreglos son una lista de elementos que nosotros podemos tener. En esta imagen les voy a explicar sencillamente qué es un arreglo. Este es un arreglo, ya vemos que es de caracteres de las letras del abecedario A, B, C, D, E, F. Bueno, este arreglo es una lista almacenada en una variable, se podría decir. Estos arreglos cuentan con más funciones como índices, tamaños, a los que nosotros podemos acceder con distintas funciones en nuestro lenguaje de programación. Los arreglos siempre empiezan a contar de 0 en adelante. Vemos que este arreglo tiene un tamaño de 6, pero si buscamos el índice, el primer elemento del arreglo es el número 0. Entonces, si yo busco el elemento número 1, si lo vemos de nuestra forma, en la forma que nosotros contamos, nos va a mostrar el elemento 2, porque se está contando desde 0. Bueno, ahora que ya saben qué es un arreglo, también tienen que saber que hay distintos tipos de arreglos. Hay arreglos unidimensionales y un arreglo unidimensional tiene la característica de que puede almacenar cierto número de elementos del mismo tipo y además permite el acceso a cada uno de los elementos. Es uno de los arreglos más básicos, prácticamente es un arreglo normal, pero luego contamos con los arreglos multidimensionales. Bueno, los arreglos multidimensionales
son una estructura de datos que almacenan los valores en más de una dimensión, por eso son multidimensionales, ¿verdad? Entonces, los arreglos que hemos visto hasta ahora almacenan valores en una sola dimensión. Como vimos aquí, es una sola línea, no hay más, una sola dimensión. Ahora, para acceder a esas posiciones de los arreglos en una sola dimensión, solo necesitamos un índice. Si yo digo, por ejemplo, en este arreglo que les estaba enseñando ahorita, quiero acceder al índice 5 de mi arreglo, me va a tirar la letra F. Pero en los arreglos multidimensionales esto es diferente, porque tenemos dos dimensiones. Hagamos de cuenta que así y así. Entonces necesitamos dos índices para saber a qué arreglo poder acceder. Porque los arreglos multidimensionales, por decirlo de alguna manera, ellos almacenan los datos en filas y columnas. Y por eso necesitamos dos índices para poder acceder a sus posiciones o al valor que queremos acceder. También podemos decirlo de otro modo, un arreglo multidimensional es como un contenedor que guardará más valores para cada posición. Es decir, como si los elementos del arreglo fueran a su vez de otro arreglo. Que los elementos del arreglo fueran del arreglo vertical y del arreglo horizontal. Y tenemos que dar el índice de esas dos posiciones, del horizontal y del vertical, para poder encontrar el valor. Eso ha sido todo por mi temario. Muchas gracias. Espero se haya podido entender mi explicación. Pasen un feliz día.